Pues mi esposa ha cantado Un hombre admirable es Cristo, y me gustaría hablaros del Señor esta mañana. Es un pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 3 del libro de Marcos. Y quizá un poco extraño el pasaje que vamos a leer, pero me gustaría hacer algunos comentarios sobre él, que espero que te puedan ser de ayuda. Lo he preparado con mucha ilusión, he sido muy bendecido al meditar en él y volver a considerar algunas verdades fundamentales que igual te pueden ayudar en tu vida cristiana. Está en Marcos capítulo 3, del versículo 13 al versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Después, está hablando del Señor, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. Tú dirás, qué texto más extraño para un domingo por la mañana, pero me gustaría simplemente compartir con vosotros unos pensamientos sobre este texto. Se cuenta la historia de, creo que se me la explicó Javier hace mucho tiempo, pero no sé dónde la leí, pero me gustó y se ha quedado conmigo. Hace mucho tiempo atrás, en una plaza que estaba enfrente de un cuartel del ejército, habían dos soldados que estaban en la plaza fuera durante 24 horas por grupos de 8, cada 8 horas, y hacían guardia enfrente de este cuartel donde había una plaza, y esto llevaban años haciendo guardias. Estamos hablando cada 8 horas giraba la guardia, y llevaban muchísimos años así. Entró un nuevo capitán general a este cuartel y preguntó por qué habían dos soldados haciendo guardia cada 8 horas y nadie sabía responder por qué. Así que empezaron a mirar los libros, y hacía muchos años atrás, el capitán del cuartel decidió pintar los bancos de la plaza que había enfrente, y con que estaban los bancos pintados, pues puso a dos guardias allí para que nadie se sentase. Y los bancos se secaron y la guardia continuó, y se había perdido prácticamente a través de los años. Había quedado eso, una historia un poco extraña. Pero puede ocurrir esto a veces en la vida, que a veces simplemente no sabemos cómo hemos llegado aquí o por qué estamos aquí. Hay dos preguntas fundamentales que el cristiano se tiene que hacer siempre. ¿Por qué hago las cosas y para quién hago las cosas? Son dos cosas fundamentales. ¿Por qué hago las cosas y para quién hago las cosas? Aquel banco que había sido pintado tenía su sentido en su momento, pero perdió todo sentido después de los años. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos que volver de nuevo al fundamento, el fundamento claro que está puesto en las Sagradas Escrituras, el cual es Cristo. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué hago las cosas y para quién hago las cosas? Y cuando resumimos esto, digo, yo sé por quién hago las cosas, para quién las hago,
Y lo tenemos bien claro nosotros como creyentes. ¿Para quién las hago? Es para el Señor. Y el motivo de mi corazón tiene que estar por amor. Lo hago por amor y para el Señor. Lo hago por amor y para el Señor. El Señor es el centro de nuestra vida cristiana. La vida cristiana es Cristo morando en nosotros. Eso es la vida cristiana. No, la vida cristiana no son regulaciones, no son ordenanzas, no son solo mandamientos escritos. Fíjate que el Señor lo tiene esto muy claro. Dice, hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo les di mandamientos que cumplieran, y sí, cumplían esos mandamientos, pero estaban muy lejos. Y nosotros tenemos que, de vez en cuando en nuestra vida cristiana, volver a los fundamentos bien claros. ¿Por qué hago las cosas y para quién las hago? Sabiendo que un día estaremos delante de la presencia del Señor. Estaremos delante de la presencia del Señor y seremos juzgados por el Señor en base a lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y para quién lo hemos hecho. Había una mujer en las Escrituras que tenía un vaso de alabastro y vino un momentito lleno de perfumes, tenía una pasión por el Señor, sabía que el Señor pronto iba posiblemente a partir y vino y derramó ese vaso de alabastro. Algunos dijeron, qué desperdicio es este. En cambio el Señor dijo, no, déjala. Era un vaso de alabastro de perfume muy caro, 300 denarios. Y lo quebró en un momento y dijo, ¿por qué lo hago? Porque el Señor estará ahí. ¿Y para quién lo hago? Lo hago para el Señor. Derramo toda mi vida delante del Señor, independientemente de lo que digan los demás, independiente de cómo me vean los demás. Mi vida tiene que estar centrada en la persona del Señor Jesucristo, porque fuera de Cristo no hay ningún sentido. Hablaba yo con mi esposa sobre esto. No hay ningún sentido. Podemos llevar años y años viviendo como cristianos y solo tiene sentido por ese nombre admirable que es Cristo. Fuera del Señor no hay nada. Y el Señor lo deja bien claro en las Escrituras. Se lo dice a sus discípulos en un momento muy cariñoso, donde les está hablando en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y les da una enseñanza muy hermosa y les dice esa frase que tanto recordamos y lo hemos escuchado, separados de mí, nada podéis hacer. La vida cristiana es Cristo morando en nosotros. Y el Señor cuando vino, quería enseñar eso. El Señor cuando vino, vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras, voy a hacer una pequeña meditación. El Señor tenía una atracción tan grande. Tú lees el libro de Marcos, que por cierto, hago un pequeño paréntesis, si eres cristiano, lee los evangelios constantemente, porque nos habla de la persona de Jesús. Los evangelios, ¿quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Lo vamos a ver un momentito aquí. Apasionado realmente por los evangelios, cómo el Señor, lo cariñoso que Él era, lo amoroso que Él era, el impacto tan grande. Había un momento en la historia, en el libro de Marcos, que dice que el Señor venían de todas las ciudades alrededor. Fíjate con esto, venían de todas las ciudades alrededor para escucharle. Y venían enfermos simplemente con el deseo de tocarle, para que le pudieran tocar y pudieran ser sanados. Y salían de todos los lugares, porque escuchaban que Jesús de Nazaret ha venido. Y decían, ha venido Jesús de Nazaret, vamos a escucharle. Hemos oído de Él, que hace milagros, que sana a los enfermos. Y solo escucharle a Jesús tenía que tener un impacto tan grande que decían, ¿cómo habla? ¿Con qué autoridad habla? Y ciertamente el Señor cuando hablaba con mucha autoridad y con mucho cariño. Solo mencionar algunas de sus palabras ya dices, qué impacto tan grande la palabra de Dios. Él era la palabra. Y cuando Él hablaba, los decía después, el que tenga oídos para oír, oiga. Y tocaba los corazones. Su palabra penetraba en los corazones, en las masas. Queremos ver a Jesús.
decían los griegos. Es lo que pone aquí detrás del púlpito, ¿no? No sé si tenéis oportunidad después, podéis verlo. Aquí pone, quisiéramos ver a Jesús. Jesús, la persona de Jesús, tenía un impacto muy grande. Y cuando hablaba, tenía ese impacto. Y cuando actuaba, pues prácticamente venían de todos los lugares. Su fama corría por todos los sitios. Tenía varios sitios donde el Señor enseñaba, varios sitios. Enseñaba a campo abierto, quédate con esto, 5.000 personas. A veces pensamos en la persona de Jesús, o a veces vemos en la escuela dominicana, en los libros, y vemos ahí un pequeñito grupo de personas que, multitudes seguían a Jesús, pero multitudes. Lamentablemente murió en la cruz con un grupito de mujeres. Juan, los discípulos, los apóstoles lo miraban de lejos. Si el grano de trigo no cae y muere, no va a traer fruto. Y el Señor, como un grano solo allí, murió. Y tras eso ahora hablaremos un poquito de eso. Pero tenía un gran impacto el Señor, un gran impacto. Y tenía varios escenarios donde él enseñaba a las multitudes. Había un grupito de discípulos, que no son los apóstoles. Los discípulos eran un grupo de personas que habían venido de Juan el Bautista, se habían unido a un grupo, y era un grupo bastante grande de discípulos, que no son los 12, son los discípulos, y ahora mencionaremos a los 12. Era un grupo grande, y enseñaba a las multitudes, enseñaba en la sinagoga todos los sábados, porque le decían rabí. Él conocía las Escrituras, y cuando iba todos los sábados, como era costumbre, y abría los libros, todos se quedaban impactados de cómo habla, con qué autoridad habla el Señor. Enseñaba en los campos, enseñaba en la sinagoga, pero hay un lugar preferido del Señor donde enseñaba. Era en la casa. Iba a las casas y en las casas enseñaba. A veces no podía enseñar porque se agolpaba tanta gente fuera para poder escucharle, que no podían escucharle porque dentro de la casa no había lugar. ¿Y os acordáis del paralítico que abrió el techo para bajar a Jesús? Queremos escuchar al Señor. Queremos escuchar al Señor. En medio de todo esto, en medio de toda su popularidad de sus discípulos, el Señor humanamente piensa y dice, necesito un grupo de personas entre los discípulos que voy a escoger para que estén conmigo. Y entonces es cuando el Señor va a subir a un monte, va a orar, y después va a coger entre los discípulos a 12 personas. Piensa un momentito en esto. Esto es sumamente importante. Que el Señor miró entre medio de todos los discípulos y vio a 12 personas que tenía un plan específico para estas personas. Tenía un propósito muy definido para ellos. Ya les había llamado. Les había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejaron sus redes y fueron a seguir al Señor. Pero el Señor iba a escoger a estas 12 personas para que estuvieran con Él. Simplemente digo esto. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito específico para tu vida? ¿Tú crees que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? En medio de tu vida, en medio de la dirección que tú llevas, lo que tú estás haciendo, ¿tú has sentido alguna vez que Dios tiene un propósito definido, específico para tu vida? Es sumamente importante. Lo tuvo con Pablo cuando iba camino de Damasco. Dice, yo te he escogido como instrumento para que me seas útil, para que veas a lo justo, predicte. Hay un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Yo me convertí cuando tenía 10 añitos en un campamento. A la edad de 18 años me entregué al Señor. Me fui a estudiar, me casé con mi esposa, nos fuimos a estudiar. Venimos aquí por un año y se convirtieron en 23. Ahora estamos en Castellar. Hay un plan perfecto, diseñado por Dios para cada uno de nosotros.
Para la hermana Antonia tiene un plan perfecto. Para Verónica tiene un plan perfecto. Un plan perfecto y único que está prácticamente destinado por el Señor para que nosotros podamos estar en la persona de Jesús. El plan perfecto de Dios para mi vida. Hablaba el otro día con un hermano. Fuimos a un picnic, nos invitaron. Hay una pareja muy hermosa en nuestra iglesia que ha venido de los Estados Unidos, se llama Justin y Ana, y llevan un año y quisieron celebrar que llevan un año aquí, y nos invitaron a hacer un picnic, que por cierto les regalamos 2 barretinas, ¿sabes? Se las pusimos y digo, ¿esto qué es? Digo, son 2 barretinas, ¿no? Y pasamos un tiempo muy hermoso, había una familia allí, nos pusimos a hablar y él me explicaba de la situación que él ha pasado por las iglesias y me lo explicaba con mucho dolor, con situación, y yo le escuché atentamente y mientras él hablaba pues estábamos sentados y iba haciendo en el suelo aquello que vas limpiando con el pie, ¿sabes? Así que limpié el terreno para que fuera una especie de pizarra y entonces cogí un palo y hice un círculo y le dije, mira querido hermano, digo, esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces cogí una especie de cosita que había de color y la puse en el centro del círculo. Y le digo, y esto es el centro de la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre estar en la voluntad de Dios y estar en el centro mismo de la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. En el centro de la voluntad de Dios es cuando tú sabes exactamente que el plan perfecto de Dios diseñado para mi vida se está cumpliendo. Estoy cumpliendo lo que Dios ha determinado de mí. Camino conforme a aquello que creo que Dios ha diseñado para mi vida. Sea padre, sea madre, sea hijo, sea joven, estoy en Cristo, disfrutando de su persona y haciendo las cosas para Él, por Él y para la gloria del Señor. El plan perfecto de Dios, en la voluntad de Dios. Creo que esto lo he explicado varias veces, pero entra aquí. Y le decía a este querido hermano, tengo una pizarra en casa, en la cocina, escribo cosas de vez en cuando, y he escrito varias cosas, palabras así sueltas, para recordarme a mí mismo. Y la primera palabra que hay arriba es céntrate. Esa es la primera, céntrate. La última final es Dios es mi juez. Pero la primera es céntrate. Céntrate de venir al centro de la voluntad de Dios, para que entiendas el propósito de Dios. Fíjate que el Señor nos dice aquí, en el versículo 13, que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y dice en el versículo 14, y estableció a 12, y va a hacer 3 cosas en los discípulos que les va a decir, esta es mi voluntad para vuestras vidas. Y está en el versículo 14, donde dice, y estableció a 12, la primera es para que estuviesen con Él. ¿Qué cosa? Coge a 12 personas para que estuvieran conmigo, con Él. ¿Qué es la vida cristiana? Sino estar en el Señor. Es estar en el Señor. Él escoge a 12 para que estuvieran. El Señor no necesitaba a nadie. Él podía haber hecho todo. Él caminaba sobre las aguas, levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, convertía lo poco en mucho, hacía lo que Él deseaba hacer. Y coge a 12 y les dice, quiero que estéis conmigo. Cuando tú meditas en esto, la vida cristiana se convierte en un verdadero deleite. Lo comentaba con mi esposa mientras veníamos aquí. Llega un momentito en la vida cristiana
que dejas de hacer para ser. Es más importante lo que tú eres que lo que tú haces. Y solo vas a estar en Cristo y vas a encontrar tu identidad en la persona de Jesús. A este hermano que estábamos hablando en el picnic, él le decía, sí, porque curiosamente decían, es que hay que venir a la iglesia porque así podría tener actividad. Y yo le digo, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú vas a hacer. Porque Dios quiere trabajar en tu vida. Jesús cogió a 12 personas y le dijo, estad conmigo. Curiosamente, estos 12 después, fijaros bien, el Señor los va a necesitar y les dice, mi alma está muy angustiada y turbada en el momento de la muerte. Dice, venid y orad conmigo. Y tienes a 12 personas, hombres comunes, pescadores, tienes a un publicano, tienes a políticos, tienes gente nacionalistas, tienes un grupito que el Señor iba a trabajar en cada uno de ellos. Y le dice, quiero que estéis conmigo. Y hay 3 cosas por las cuales les decía, quiero que estéis conmigo. Quiero que estéis conmigo para conocer mi carácter. Para conocer mi carácter. Para que conozcáis la importancia de mis obras y para que entendáis vuestra dependencia en mí. Curioso esto. En la vida cristiana, al final, te das cuenta que conocer al Señor es, de alguna forma, lo más maravilloso como cristiano. Pablo, él lo está mencionando en el libro de Filipenses, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que yo pueda ser abrazado que pueda abrazar a Cristo como he sido abrazado por Él, conocer al Señor. Esto es un término que nosotros usamos cuando alguien se convierte, usamos varios términos. Ha aceptado a Cristo, pero un término muy hermoso que ya no se usa tanto, ¿verdad? Antiguamente se usaba mucho. Fulanito de tal, ¿lo sigues? Ha conocido al Señor. ¿Ha conocido al Señor? ¿Cómo que ha conocido al Señor? Claro que ha conocido al Señor. A través de la fe ha depositado su vida en las manos de aquel que ahora leemos, a quien amamos sin haberle visto, pero que un día le veremos. Y hemos conocido al Señor. El hecho de que nosotros estamos ahora en la voluntad de Dios y en el centro de la voluntad de Dios es porque el Señor escogió a estos 12 y también nos escogió a nosotros para que estuviésemos en Él, dentro, disfrutando de la persona de Jesús. Que Cristo se convierta para nosotros realmente en el motivo por el cual nosotros vivimos. No es la iglesia, no es la doctrina, no son los libros, no es el conocimiento, es la persona de Jesús, es Cristo el Señor, es el Señor. Pablo hasta tal punto llega su énfasis de querer estar en el Señor que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es tan grande el deseo de él de conocerle finalmente que dice, tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tengo ganas de marcharme y estar con el Señor. Hace algunos meses en la iglesia que predicábamos acerca de estar con el Señor y puse a mi esposa un poquito nerviosa, porque le decía, es que tengo ganas de irme con el Señor. Es que tengo ganas de irme con el Señor. Y digo, bueno, Moisés, tanta prisa. Pero no tiene que haber otro deseo de nosotros, de finalmente ver al Señor cara a cara. Aquel que nos amó. Aquel que en la eternidad puso un plan perfecto para nosotros. Y ahora en Él vivimos, nos movemos y somos. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Él es, Él es, Él es. Él es la vida cristiana, Él es la roca, la puerta. Él es el pan, la luz. Él es el pastor. Es el Señor, es el agua viva. Él es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor. Es el Señor. Los cielos se abrieron en un momento, 2 veces.
y desde los cielos todos escucharon: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es Cristo morando en nosotros. Y el Señor, en medio de toda su popularidad, en medio de toda la gente que venía, cogió a 12 personas y les dijo: tú, y tú, venid y estad conmigo. Os he escogido para que estéis conmigo. No os he escogido por vuestras habilidades. No, que va. Habilidades muy poquitas, muy poquitas. Muy poquitas. Yo tengo butifarras en vez de dedos. Habilidades muy poquitas. Y nos lo dice en Primera de Corintios: no hay muchos nobles entre vosotros. De hecho, el Señor escogió lo poco para avergonzar a lo mucho. ¿Por qué? Para que Él lleve toda la gloria, toda la preeminencia. Pero el Señor escogió a estos 12 para que estuvieran con Él y disfrutaran de Él. No hay mayor placer en la vida cristiana que estar en el Señor, que disfrutar de Él. Me ha llegado un momentito que ya no tengo que hacer nada a veces. Y dirá: bueno, Moisés, no es que no tengo que hacer nada, tengo que disfrutar del Señor. Te levantas por la mañana, abres tu Biblia, buscas al Señor en oración y estás en comunión con el Señor y recuerdas: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estad en mí, permaneced en mí. Y eso te ayuda a decir: ¿cómo voy a afrontar este día? ¿Por qué hago las cosas y para quién las hago? Las hago para el Señor y para la gloria del Señor. Y vives tu vida cristiana tranquilamente, buscando estar en el centro. ¿Hay alguien que quiere sacarte del centro de la voluntad de Dios? Esos 3 enemigos que hemos hablado: la carne, Satanás y el mundo. Quiere cogerte y sacarte de la voluntad de Dios. Y tú como cristiano tienes que decir: no, tengo que volver al centro de la voluntad de Dios. Así como el Señor escogió a 12 para que estuviesen con Él, ahora yo deseo estar con el Señor. Hablábamos de estos 12 y en nuestra iglesia allí en Castellar, el miércoles pasado, tuvimos un precioso tiempo de oración. Ahí vemos en el despacho y tenía 2 hojas de todos los miembros de la iglesia, amigos, los niños, y las hojas esas desaparecieron. Son 2 hojas de oración. Así que en el culto de oración dijimos: vamos a volver a poner todos los nombres de la iglesia, todas las familias de la iglesia. Y cogimos 2 hojas, los estaba encargada, y fuimos a través de todas las familias, la familia con sus hijos, todas las familias. Después a todos los jóvenes, luego todos los niños, luego los asistentes que vienen de vez en cuando, también allí puestos, y luego los inconversos, con otra lista, allí, son 2 listas. Y después del culto estuvimos orando de manera general por los nombres, porque detrás de cada nombre hay una vida. Detrás de cada nombre hay una historia de sufrimiento, de dolor, de tentación, de pecado. Detrás de cada nombre hay una vida. ¿Y qué oramos nosotros por los nombres? Señor, tráenos al centro de tu voluntad, puedan conocer al Señor, centro de su voluntad. Después del culto, hablando con un querido hermano Francisco, le digo: qué bonito, ¿verdad? Tener nombres en tu vida, en vez de ser una hoja en blanco. Hay personas que tienen hojas en blanco, no tienen más allá que a lo mejor su nombre y 3 o 4 nombres. ¿Sabes que el Señor tiene un libro en los cielos, que nuestros nombres están escritos allí? ¿Te quedas con esto? Yo no sé si será físico el libro,
Pero hay un libro con los nombres, y mi nombre allí está. ¿Te acuerdas del himno? Cuando haya se pase lista. Amén. Mi nombre, ¿no? Y yo diré, ahí está mi nombre, pero mi nombre está escrito allí y posiblemente alrededor hará propósitos de Dios. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Me queda impactado cómo el Señor escogiera a estos 12. ¿Cómo pudo escoger el Señor a estos 12? A los que Él quiso. Esto no son para salvación, Esto simplemente no era para salvación porque Judas le iba a traicionar. Esto era para que simplemente estuvieran con Él porque el Señor era muy popular y tenía mucho trabajo. Después los iba a llevar a predicar, vamos a ver aquí. Con otros discípulos, los 70 salieron de ahí. Fueron a predicar el Evangelio. Pero lo primero que nos dice el texto es que los escogió para sí, para que estuviesen con Él. Qué bonito. Y después nos dice en el versículo 14 al final, dice, para enviarlos a predicar. Simplemente una pequeña anotación. Tú no puedes hablar de alguien que no conoces. No puedes hablar de alguien que no conoces. Necesitas estar en el Señor para hablar del Señor. No puedes hablar de alguien que no conoces. Te dice, conoce a Cristo y podrás hablar de Él. Estos hombres después empezaron a predicar. ¿Por qué? Porque habían conocido el carácter del Señor, habían conocido las obras de Él. Y como decía Javier antes, conocían que habían estado con Jesús. Sabían que habían estado con Jesús. Después lo ves en el libro de los Hechos, y estos hombres totalmente eran, como dicen las Escrituras, eran del vulgo y sin letras. Amagratois, no tenían gramática, y la palabra en griego es idiota. Del vulgo. No tenían la capacidad. Eran pescadores, algunos. Pero hoy la diferencia. Pero hemos estado con el Señor. Y estar con el Señor cambia todas las cosas. Su aroma se impregna. Debe ser impregnado en la vida, en nuestra forma de vivir. El aroma de Cristo, la forma en que Cristo, al entrar y nos ha tocado ahora, su aroma ha sido puesto en nosotros. Nosotros no tenemos aroma propio, pero tenemos el olor de Cristo grato en conocimiento. Y hablando de olores, te podría decir, yo trabajé en el matadero y después de 8 horas o 10 horas de trabajo, el olor de los cerdos se impregna hasta en la ropa interior. Olor de arriba abajo. Y necesitas pasar por la ducha varias veces y jabón, y al final en algún lugar, hasta en las gafas se impregnaba, en algún lugar, porque había estado en un lugar erróneo. Ahora cuando estamos en Cristo, su aroma impregna en nosotros y nos manda a predicar, y ahora podemos hablar del Señor. Y cuando hablas del Señor a alguien le dices, déjame que decirte. Ahora te voy a explicar quién es el Señor. El Señor. ¿Sabes quién es el Señor? El Señor es el Hijo de Dios que vino, que murió en una cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Sabes quién es el Señor? ¿Sabes quién es el Señor? Hablaba con Ezequiel ayer. Le han cambiado, nuestro yerno le han cambiado de puesto de trabajo y está trabajando con 3 compañeros nuevos. Y entonces le hicieron la pregunta, ¿tú eres cristiano? Le dijo, sí. Bueno, a partir de entonces se ha convertido en un instituto bíblico intensivo. Y dice, me da la oportunidad de hablar, me preguntan y me preguntan y me preguntan. Y le digo, pues vas a tener que coger un curso de apologética para poder. Dice, me encanta, me están preguntando, ¿y tú qué crees de esto? ¿Y tú qué crees de esto? Digo, pues predícales el Evangelio.
predícales el Evangelio. Predícales lo hermoso que es el Señor, porque tú has estado ahí. ¿Tú te acuerdas del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno tenía demonios en sí, se dañaba con las piedras, los grilletes no podían sujetarle, tenía una fuerza especial, y el Señor vino y le sanó. Cambió su vida por completo. Dice, después lo encontraron vestido en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús, y lo único que quería él es: yo quiero estar contigo, Señor. Y el Señor le dice: sí, pero no puedes. Ves y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. El centro de la voluntad de Dios es estar en Cristo para poder hablar de Cristo, conocer a Cristo y darle a conocer. Somos cristianos. Somos cristianos. El Señor tocó nuestros corazones. Y el ser cristiano es la experiencia más grande que el ser humano puede tener. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, conocer al Señor. Conocer al Señor. Después de conocer al Señor, cuando alguien se marcha, dice, va a la presencia del Señor. Curioso el vocabulario que nosotros usamos. Va a la presencia de Dios, ha partido para estar con el Señor. Ahora le conozco, pero le conozco oscuramente, dice Pablo, pero una vez le veré cara a cara, tal y como Él es. Y es posible que nosotros a la hora de hablar del Señor solo demos pinceladas, pero no vemos todo el cuadro completo, porque el Señor es demasiado grande y sublime. Damos pinceladas, pero esperamos que las pinceladas sean las más correctas. En el versículo 14 dice, y los estableció, dice, a voce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y el versículo 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora, ¿cómo coges esto? Pues sí, escogió a estos 12 y les dio autoridad en dos aspectos, en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Tenían capacidad para poder sanar y para incluso para poder tener sanidad espiritual a las demás personas. Ellos las tenían, los 70 también. Y después, cuando ves en el libro de los Hechos que hay 36 milagros en el libro de los Hechos, empieza ahí de alguna forma, estos discípulos se la tienen y empiezan, y después ya marchado ellos, ya no hay. Después de las epístolas y ya cesan. Pero les dio autoridad. Pensando un poquito en esto, nosotros tenemos esa autoridad. En el libro de los Hechos nos lo dice. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sí que hay una autoridad. La autoridad está cuando yo estoy en el Señor y tengo la autoridad que el Señor me da a través de su palabra. O sea, las circunstancias no dominan mi vida. Tengo la capacidad de poder dominar las circunstancias o vivir en ellas. Puedo hacer dos cosas, o que me sean una piedra de tropiezo, o que las circunstancias que vienen a mi vida sean como un escalón que me ayude a vivir en mi vida cristiana. Tenemos autoridad, y tanto que la tenemos. El Señor nos dio la autoridad para poder vivir una vida cristiana plena en el Señor. Tanto que sí. Esto se suele hablar acerca de dos aspectos, no entraremos ahora aquí, pero tiene que ver con el continuismo o el cesacionismo. Unos que creen que algunos milagros continúan y otros que creen que los milagros, algunos dones cesaron. Yo personalmente creo que algunos cesaron. El Señor les dio la autoridad a ellos para sanar, para echar demonios, para tener de alguna forma implantar el nuevo sistema que iba a venir espiritual, una nueva era, pero una vez establecida simplemente los cesaron, pero la autoridad continuó y era la autoridad de poder vivir en el Señor. Y así el Señor coge a estas 12 personas y finalmente en el versículo 19 me encanta cómo lo pone.
y vinieron a casa. ¿Te das cuenta? Y vinieron a casa. Tu vida cristiana la vives en tu casa. La vives en tu casa. La iglesia solo es la expresión de lo que tú vives en tu hogar. La vida de iglesia es la expresión de lo que tú vives durante 6 días. Y de alguna forma, el Señor siempre, siempre vuelve de nuevo a casa, a casa, a casa. Y es lo que el Señor estaba manifestando cuando hablaba en Juan 14. Yo me tengo que ir a la casa de mi Padre, muchas moradas hay. La casa, a la casa. Y seguro que todos nosotros tenemos un recuerdo de la casa de nuestros padres, de la casa de papá y mamá. Y volver a casa era volver a casa. Era como turrones en almendro, ¿no? Vuelve de nuevo a casa para Navidad, volver a casa. Es curioso que el Señor dijo, y volvieron a casa. En algunas versiones sale en el versículo 20, aquí lo han colocado ahí, en el 19, y vinieron a casa. Era como ese lugar donde volvemos de nuevo a ese centro, donde volvemos de nuevo a casa, nos quitamos las zapatillas, nos ponemos cómodos, y continuamos disfrutando del Señor. ¿Te acuerdas del juego de la oca? Y tiro porque me toca. A mí, en el juego de la oca, me gustaba caer en una casilla que volvías de nuevo a casa. No sé por qué, pero me hacía gracia, ¿no? Me tirabas y a casa y volvías de nuevo a empezar el juego de la oca. Y vas girando, dando vueltas. Y de alguna forma es en este centro de la voluntad de Dios donde nosotros depositamos nuestras vidas y estamos tranquilos y seguros en las manos de Dios, confiados en Dios, de que tengo que estar en Él, hablar de Él y disfrutar de Él. Te hago una pregunta muy sencilla y con esto ya. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O vamos en círculos como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas, vueltas y vueltas, y nunca estamos seguros en el Señor? Pues no hay nada más placentero que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Sé por qué Dios me amó, para glorificarle a Él, para conocerle a Él, para vivir en Él, para hablar de Él, para experimentar su gracia, para dar su aroma, para vivir una vida tranquila, de paz, de felicidad, de gozo, para que las tribulaciones de alguna forma yo las pueda vivir en el Señor, sabiendo que Dios tiene un propósito detrás de ellas. Quiera el Señor que a lo largo de nuestra vida cristiana podamos volver de nuevo a preguntarnos ¿por qué hay 2 soldados haciendo guardia en el parque? ¿Por qué? ¿Por qué hay 2 guardias haciendo guardia en un parque por años? Y nadie lo sabe. Y es porque en su tiempo alguien decidió pintarlo, el banco, y el banco quedó ahí olvidado, y hacemos simplemente las cosas por rutina. Y me temo yo que podrías entrar en un bucle de hacer las cosas y no saber ni por qué lo haces, ni para quién lo haces, ni siquiera saber dónde estás. Por cierto, es cierto lo que estoy diciendo. El cura del pueblo una vez se puso en contacto conmigo y me dijo, me gustaría tener una reunión contigo. Digo, fantástico. Nos fuimos a tomar un café y tuvimos una reunión maravillosa, muy buena, chico joven. Y nos pusimos a hablar, él quería saber acerca de
este hombre que ha venido nuevo al pueblo. Pues tomamos un café. Y nos fuimos a tomar un café y estuvimos hablando. Nunca había escuchado el Evangelio. Cura, nunca había escuchado el Evangelio. Me habló acerca de las reuniones que ellos tienen, y entonces dice, sí, alguna vez he escuchado, y dice, ¿por vosotros qué creéis? Y dije, ya estamos, ahí vamos. Y entonces yo, que en ese momento estaba en el centro, le pude dar a conocer al Señor y le prediqué el Evangelio. Nunca lo había escuchado, estamos hablando de un cura, joven. Después de tomar el café le digo, me gustaría ver la iglesia. Le digo, fuimos a ver la iglesia pequeñita, el primer local que teníamos. Y al entrar ahí vi una Biblia, una Reina Valera, y vino y él tocó la Biblia y dijo así, digo, adelante, haz lo que tú quieras. Y estuvimos así hablando. Y entonces, después de hablar un rato, le pregunto lo siguiente y le digo, ¿tú crees que si hoy fallecieras, estarías en la presencia del Señor, al cual tú hablas tantas veces? Antonia ha dicho así, me dijo, no tengo esa seguridad, no lo sé muy bien. Y me subió un frío por dentro, un escalofrío tan grande. Y dije, ¿cómo puede haber una persona que esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca ha entrado en Cristo? Y pueda hablar del Señor y pueda tener, y lleve años y años dando vueltas en el parque y no sepa por qué. Y le volví a predicar el Evangelio. Y después de predicar le dije, ¿me dejas que te dé un abrazo? Y me dice, sí, y le di un abrazo. Digo, espero que algún día puedas conocer al Señor. Y se fue. Al cabo de un mes me llamó para que yo fuera a visitar la Iglesia Católica. Y dije, pues me vendré. Y me enseñó toda su historia sin el Señor. Es curioso, ¿verdad? Propósito de Dios para nuestras vidas es la persona de Jesús. Te pregunto en esta tarde, en esta mañana, ¿estás en el centro de la voluntad de Dios, disfrutando de Él? Si no es así, vuelve de nuevo. El Señor siempre llama, ¡hey! Rosa y yo estuvimos paseando el otro día y de repente vimos una oveja que estaba en un cercado y vino. Y yo me puse allí pues, como pastor. Y de repente empezaron a salir más, y vinieron. Y le dije a Rosa, solo vienen por una razón, porque tienen hambre. No vienen vienen porque tienen hambre. Posiblemente el dueño se ha olvidado de darles de comer. Y vienen porque tienen hambre. Todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Si tú tienes hambre del Señor, ven a Él. Ven al centro de su voluntad, joven. Busca el centro de la voluntad de Dios en tu tierna edad, antes que venga alguien y destroce todo el propósito de Dios para tu vida. Es algo maravilloso como Dios sube al monte, se tira la noche orando y entonces en medio de todos los discípulos dice, tú y tú, venid y estad conmigo. Y os voy a enviar a predicar y os voy a dar autoridad, pero quiero que estéis conmigo. Y al final dice, y volvieron a casa. Y en la casa volvió a enseñarles. No hay nada más hermoso que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y allí encontramos propósito, paz, gozo, felicidad, donde podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y constantemente vivir. Yo he sentido muchas veces como he salido de la voluntad de Dios. Y he salido de la voluntad de Dios. Y he sentido la mano del toque de Dios, como me vuelve a entrar. Y me vuelve el Señor a trabajar como tú has sentido muchas veces. Puede ser que a través de largo de los años como cristiano
perdamos el enfoque y tenemos que volver a reenfocar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Yo quiero estar en el Señor y vivir del Señor y para el Señor. Por eso somos cristianos. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Quiera el Señor bendeciros abundantemente como iglesia y podáis disfrutar de la persona maravillosa, gloriosa del Señor Jesucristo, quien veremos muy pronto le veremos. Y esa es la expectación tan grande del creyente. Un día estaré en la presencia del Señor y estaré cara a cara con aquel que ahora estoy hablando, y estando en el centro podré decir: este es el Señor a quien hemos seguido tantos años, a quien hemos amado sin haberle visto, a quien hemos estado orando y trabajando para Él y viviendo para Él y de Él. Este es el Señor, este es el Señor. Y esa es la vida cristiana. Cuando la resumes y le quitas todo el envoltorio, solo te queda el Señor. Así que disfruta mucho de Él. El Señor os bendiga.